Ok. Alguien estaba diciendo que no podía escuchar. Me parece que era Marlene en el chat. Así que eh, los demás me parece que escuchan bien. Así que un saludo para todos, afectuoso desde la ciudad de San Felipe. Saludos para todos, a los que son de Concepción y los que están fuera de Concepción. Y como siempre en otras partes, en otros países también, un afectuoso, cariñoso saludo. El jueves pasado no pude estar en la reunión por razones de fuerza mayor, así que eso significó que perdimos una reunión, pero espero el próximo jueves, Dios mediante, recuperarla. Y hoy día vamos a continuar y espero terminar. No voy a ir más allá del pasaje de los diáconos realmente, así que a lo mejor termino un poco antes también. Y es porque ya la próxima semana el próximo pasaje, aunque como siempre en el texto bíblico cada pasaje está interconectado o interrelacionado literariamente o teológicamente con otras porciones u otras secciones literarias de cada libro. Eh, Vamos a terminar hoy día con una sección que ha sido bastante importante y que es muy importante, por supuesto, dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento. Algo que cada iglesia pone mucha atención, ¿verdad? En relación con, con el liderazgo de una iglesia local, que básicamente por donde va a pasar el éxito o el fracaso de una iglesia local. Una iglesia local va a avanzar, va a retroceder, va a continuar creciendo o se va a morir por su liderazgo. Si el liderazgo falla, entonces la iglesia no le queda mucha vida. Eh, y por eso es que es tan importante. Y el apóstol Pablo incluye esta porción aquí porque los problemas de Éfeso están directamente relacionados con el liderazgo. Los problemas de que está enfrentando el apóstol Pablo, Timoteo particularmente, para lo cual él va a necesitar ser muy valiente, son problemas que se originan o que al menos tienen protagonismo, ¿verdad? Tienen protagonismo en el liderazgo de la iglesia. Ya hemos hablado de los ancianos, y los ancianos aquí dijimos que la mayor característica o lo que más Pablo enfatiza tiene que ver con el carácter y no tanto con la función. Pablo no especifica las funciones de los ancianos, excepto su capacidad de enseñar y su capacidad de gobernar bien, tomando como ejemplo la, la casa o el hogar propio del primer siglo. Por eso es que los ancianos, probablemente no, los primeros ancianos no fueron, eh, no fueron esclavos, por ejemplo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sea alguien, que a lo mejor alguien no sea hoy día, que no sea un, ¿verdad? El caso del primer siglo. No necesariamente es el caso, pero sin embargo, la capacidad que un anciano tenía de poder administrar su casa, de poder cuidar de su casa, era una característica que Pablo esperaba ver en un buen anciano. Y por supuesto el carácter, lo que ya hemos enfatizado. Y lo que vamos a ver hoy día, algo vimos creo de los diáconos, lo vamos a continuar viendo y vamos a intentar cerrar. Voy a compartir mi pantalla como siempre y vamos a leer em, desde el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que, o porque, dijimos, ¿verdad? Porque es necesario, o por tanto es necesario que que el obispo
sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, pero que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe, perdón, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Muy bien, esta parte entonces, la parte de los diáconos, que me parece que algo vimos. He mencionado yo, me confundo un poco porque estamos viendo el mismo pasaje en Santa María los días viernes en la noche, entonces a veces no me acuerdo qué dije acá o allá. Pero sí algo que dije allá y me acuerdo es que es curioso que cuando el movimiento de las asambleas partió en algún momento en diferentes lugares en Europa, yo no sé tanto de la historia, pero yo no sé si es que hubo al momento en que se designaban eh, ancianos, ¿verdad? Por sobre la figura que existía en aquel entonces, o que se había hecho imperante en términos de tener un pastor. No sé si al momento de ir al modelo, ¿verdad? Como se dice comúnmente, vamos a ir al modelo del Nuevo Testamento, y se pusieron ancianos en vez de un pastor. No sé si también en ese momento designaron diáconos. Algo que es muy llamativo, porque hoy día yo no conozco ninguna iglesia que tenga oficialmente diáconos. Iglesia me refiero asambleas en Chile. No conozco ninguna que tenga ancianos de manera, digamos, oficial, de la misma manera en que alguien podría reconocer a un hermano como anciano. Y el pasaje aquí es muy interesante porque realmente le da mucha responsabilidad a los diáconos, tanto como a los ancianos. Y como decía, es muy llamativo para mí que no existan hermanos o hermanas oficialmente y abiertamente reconocidos como diáconos y diaconisas. Y como se dan cuenta en el pasaje, los requisitos se parecen bastante a los de los ancianos, se parecen bastante. Noten ustedes la expresión los diáconos igualmente, de la misma manera. Interesante que se ocupe este adverbio aquí, de la misma manera que qué, ¿verdad? Bueno, probablemente ese adverbio dice de la misma manera que los ancianos, es una manera en que uno puede entenderlo. O también, o podría ser traducido como los diáconos también deben ser honestos, dando a entender que los diáconos van a ser incluidos también en una lista. Pero la expresión asimismo, más bien me parece que apunta hacia la importancia de la función que ellos cumplen. La primera cosa que se menciona es que ellos deben ser semnos, deben ser honestos.
más que honestidad en el sentido que nosotros conocemos, ¿verdad? Una persona honesta, alguien que no roba, etc. Creo que la expresión honorables, como lo traduce la NBI, le hace más justicia. La NTV dice digno de mucho respeto. También esto es muy interesante. O diríamos nosotros personas respetables. Personas que sean respetables, personas que, de la misma manera en que de los ancianos se decía arriba, que sean irreprensibles. Los diáconos deben ser considerados como personas que sean respetadas. No sé si mencioné mucho de la palabra diácono. La palabra diácono significa un siervo, alguien que sirve, alguien que ayuda. Comúnmente se toma Hechos capítulo 6 como un modelo de diáconos. Ustedes se acuerdan del pasaje, ¿verdad? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Aquí griegos contra hebreos se refiere, son todos judíos, pero los griegos son judíos helenistas, judíos que han nacido, como el apóstol Pablo, fuera de Israel, pero que siguen siendo judíos. Y los hebreos son los que son judíos nacidos ahí en Israel. De que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Interesante la expresión en la diaconía. En la diaconía. Eran desatendidas en la diaconía diaria. Entonces, los que convocaron a la multitud de los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos de la palabra de Dios para servir. Ahí está el verbo, diaconeo, para servir a las mesas. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en el servicio, en la oración y en el ministerio. Noten ustedes que la palabra ministerio también es la palabra diaconía de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y a Felipe, etc. Bueno, interesante cómo la idea de servir aparece aquí, la distribución diaria, la ayuda que se da a las personas, a los creyentes con mayor necesidad, se le llama un servicio, una diaconía, una ayuda. Y Pedro dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, diaconeo, a las mesas, porque ellos tienen otro servicio que hacer, que es el de la palabra. Ambos son considerados un servicio, diaconeo o diácono. El apóstol Pablo habla de la comunión en Filipenses, ocupa un vocablo que es koinonía, que es diferente, pero lo que iba a mencionar es que a veces la idea de ofrenda y diaconía, servicio, también van de la mano. La idea de diaconeo como servicio o como ayuda aparece en otras secciones también. Por ejemplo, en 2 Timoteo, el capítulo 1, al final del capítulo 1, Pablo dice, el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó, ahí está el verbo diaconeo, cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Interesante que la Reina Valera dice nos ayudó, ¿verdad? Ese pronombre personal, ¿verdad? Nos ayudó a nosotros, no aparece en el texto griego, simplemente dice, y cuánto ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. La Biblia de las Américas va por ese camino y dice, además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. La NBI dice, tú conoces muy bien los servicios que
me prestó, ellos toman esta decisión de incluir aquí cuánto me ayudó, pero realmente no está. La NTV dice cuánto, y tú sabes bien cuánta ayuda fue en Éfeso. Básicamente Pablo está recordando en esta segunda carta de todo el servicio que Onesíforo prestó en Éfeso. Así que el vocablo diácono o diaconeo es un vocablo que se asocia con el servicio, con el ayudar, pero que no debería ser estrictamente limitado a la cosa práctica. A veces se piensa que el diácono es solamente cosas prácticas. Entre paréntesis, si Hechos capítulo 6 representa un modelo a seguir en cuanto a candidatos para diácono, noten ustedes que las cualidades que se buscan de esos 7 varones no son sus capacidades administrativas, sino sus capacidades espirituales, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Por tanto, el diácono no es simplemente una tarea práctica, ¿verdad? Este es el diácono del aseo, o este es el diácono de la ofrenda, o este es el diácono de la escuela dominical. No necesariamente las habilidades de cada persona son estrictamente necesarias para el diaconado, sino que eso son características espirituales. Otra cosa interesante de Hechos capítulo 6 es que hay por lo menos 2 hermanos que tienen mucha capacidad para predicar, como lo es Felipe, el evangelista, que asumimos que es el mismo que está ahí, ¿verdad? Felipe y Esteban. Ambos son tremendamente preparados en la palabra, como el mismo Hecho de los Apóstoles podemos ver. Así que el hecho de que ellos se encarguen de algo práctico no necesariamente implica que todo lo que los diáconos hacen tenga que ver con el trabajo práctico. Y de hecho, al final del pasaje hay una frase aquí en 1 Timoteo 3 que es muy interesante, muy llamativa, muy difícil también de interpretar, pero que se asocia con el hablar. Así que es posible que los diáconos hayan tenido una parte importante en términos de defensa de la fe y que doctrinalmente, como mínimo, estuvieran bien preparados para defender la fe. La segunda cosa que se dice de los diáconos es que sean sin doblez, que no sean de 2 lenguas, ¿verdad? Hay un pasaje muy interesante en Proverbios, el capítulo 11, donde se habla hay un vocablo similar, aquí sin doblez. La idea es que sean de una sola palabra. Personas confiables en el fondo, no personas de doble discurso. Generalmente una persona de doble discurso no es una persona confiable. Aquí se espera que el diácono sea una persona de una sola palabra, no de 2 lenguas, no de 2 palabras. El vocablo doblez, ¿verdad? El vocablo doblez es el vocablo griego dilogos, dos palabras, de 2 lenguas, de 2 palabras. La otra cosa que se menciona es que no se ha dado a mucho vino. Interesante que Pablo incluya este adjetivo polus, y más abajo va a hablar de mucha confianza, y aquí habla de mucho vino. No dado a mucho vino. Interesante de que no diga de que no tome vino, sino que no sea dado a mucho vino. Otra cosa que se menciona es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Una frase que aparece más arriba en cuanto a los ancianos, pero que no está en los mejores manuscritos, pero que sí aparece aquí. Quizás por el hecho de que el diaconado tenía más que ver, pero como dije recién, no estrictamente, pero se asociaba con labores prácticas. Es posible que entonces se esperara que quienes fueran diáconos no fueran conocidos por ser amantes del dinero o querer enriquecerse de manera deshonesta y fácil. Y esto porque una iglesia en aquellos días tendría que manejar recursos, siempre cada iglesia local y hasta el día de hoy, ¿verdad? Tenían que manejar ofrendas, por tanto era muy importante que
quienes estuvieran a cargo de ellos tuvieran una reputación intachable. Pero también las ganancias a veces se asociaban con los maestros y los falsos maestros que en aquellos días, ¿verdad? Muchas veces eran sostenidos. Incluso uno podría deducir por pasajes que vienen más adelante en 1 Timoteo que los ancianos y quizás diáconos también serían sostenidos por la propia iglesia local para que ellos pudieran dedicarse 100% a esa labor que por lo demás requeriría mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero no es el tema ahora. Simplemente lo que se espera aquí es que el diácono sea en ese sentido libre de cualquier acusación que tenga que ver con ganancias deshonestas o deseo de querer enriquecerse. El versículo 9 introduce algo que es muy interesante, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire, las Américas no ofrecen mucha diferencia en cuanto a esto, que guarden el misterio de la fe. La NBI dice, deben guardar con una limpia conciencia las grandes verdades de la fe. El mismo versículo en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Este es otro texto que indica, que apunta hacia que el diaconado que Pablo tiene en mente va más allá de una tarea simplemente llamada práctica. Alguna función tenían que ver los diáconos en términos de la enseñanza. Algo tenían que ver en términos del contenido de la doctrina que se enseñaba. Quizás tendrían que serían ellos a lo mejor responsables de examinar lo que se enseñaba. Puede ser. Tendrían a lo mejor una comisión especial en ese sentido de poner especial atención. Por tanto, si era así, tenían que ser conocidos de ser celosos, de guardar, de resguardar el misterio de la fe. Interesante lo que Pablo habla aquí. He dicho en reuniones anteriores, bastante más atrás, que es posible que 1 Timoteo tenga algunas conexiones con el gnosticismo, o al menos lo que podríamos llamar un proto-gnosticismo, algunas ideas que ya posiblemente comenzaban a circular, y lo del gnosticismo tenía mucho que ver con el misterio, ¿verdad? Con la revelación, con el conocimiento, y que eso era a lo que finalmente importaba. Pablo ocupa esta expresión misterio, aunque no es la única vez que lo ocupa, en otras partes habla de misterio como algo que ha sido revelado, ¿verdad? Algo que estaba oculto y que ahora ha sido revelado. Pero el misterio de la fe es muy interesante, porque la fe en un sentido no es ningún misterio, pero sí lo es en el sentido del conjunto de doctrinas del Evangelio. Pablo habla de cómo Dios lo comisionó para llevar adelante algo que había sido oculto en los siglos pasados. Pablo habla de esto en Efesios, especialmente en Efesios capítulo 1. Habla de esto capítulo 1 y en otras partes del libro de Efesios también. Así que el diácono tiene que estar preparado doctrinalmente, tiene que estar preparado. Y esto es muy importante. No solamente el anciano tiene que estar, no solamente el anciano debe ser apto para enseñar, ¿verdad? Didácticos, los diáconos tienen también que tener, y diaconisas, porque Pablo va a hablar de ellas ahora, tienen que estar bien preparados doctrinalmente. Tienen que ser conocidos por guardar el misterio de la fe con una conciencia pura. Para Pablo, la expresión conciencia es muy importante. La conciencia es lo que va a determinar el curso de acción de alguien. Algunos tienen la conciencia cauterizada, dirá Pablo
en el capítulo 4 y como resultado van a enseñar lo que es erróneo. Tienen la conciencia cauterizada y enseñan lo que causa, lo que es dañino, lo que causa daño. El diácono debe tener una capacidad de guardar, de resistir, de proteger el misterio de la fe con una conciencia pura. La palabra limpia, mejor traducida quizás como pura. Ahora, noten ustedes algo que es muy interesante y algo que tampoco se hace. Algo que tampoco se hace en nuestras iglesias. Que sean primero puestos a prueba. Muy llamativo. Pablo dice, los diáconos también. Otro vocablo interesante. Que también estos, es muy interesante porque uno podría traducirlo así, pero estos también sean examinados primero. El verbo griego dokimazo, aquí, muy común en el Nuevo Testamento, habla de algo que es examinado, puesto a prueba con el propósito de aprobar. Ahora, lo llamativo aquí, bueno, hay varias cosas llamativas. Lo llamativo es que Pablo diga también. ¿Qué quiere decir con también? Bueno, hay dos opciones, literariamente hablando. Dos opciones, que Pablo agrega algo que debe hacerse, algo que debe considerarse al momento de evaluar a alguien para ser diácono, ¿verdad? No solamente que, no solamente que sea sin doblez o que sea honorable, que no sea dado mucho vino, que no sea codicioso, también tiene que probar, también tiene que ser puesto a prueba. ¿Ok? También tiene que ser puesto a prueba. Esa es una manera de entenderlo. Como un requisito, además de los previos. La segunda alternativa es entender la expresión también como también, al igual que los ancianos, deben ser puestos a prueba. Esto también es posible. Que los diáconos también sean puestos a prueba de la misma manera que los ancianos lo son. A lo mejor esto es más difícil de probar, aunque es lo que a mí más me gusta. Pero es más difícil de probar porque en ninguna parte se habla de que los ancianos sean puestos a prueba, si no me equivoco. Lo interesante es que si esto es así, entonces quiere decir que era conocido y era una práctica común que los ancianos fueran puestos a prueba por un tiempo. Y de la misma manera también los diáconos, entonces, serían puestos a prueba. De tal manera que si eso es lo correcto, Pablo simplemente está diciendo algo que era ampliamente conocido de los creyentes ahí. Como ocurre muchas veces con muchas cosas que Pablo escribe, muchas veces Pablo escribe cosas que para la audiencia eran súper conocidas, para nosotros no lo eran y no lo son y no sabemos muchas veces de qué habla, pero para ellos sí era conocido. Es posible entonces que los ancianos hayan sido puestos a prueba primero. De no ser así, y aunque solamente se habla de los diáconos, es muy importante y es tremendamente llamativo que se diga que los diáconos sean puestos a prueba primero. Entiendo que hoy día en un trabajo, creo que alguien puede estar, no sé si 3 semanas o 3 meses a prueba antes de darle un contrato indefinido. ¿Todo lo correcto? Me parece que sí. Hace muchos años que no estoy en el mercado laboral. Andrés me dice, sí, puede ser que sí, puede ser que no. Pero muchas veces en un trabajo, yo me acuerdo, mi primer trabajo como arquitecto fue en una oficina de arquitectura en Concepción. Y el arquitecto que me contrató me dijo, te voy a probar un mes. Me dijo, si me gusta tu trabajo, entonces te voy a dejar trabajando acá. Él en ese momento lo llamó la prueba de la blancura. Los que
¿Se acuerdan de los antiguos comerciales? Ese detergente Omo, se hablaba de la prueba de la blancura, a ver si pasa la prueba de la blancura. Entonces me dijo, yo te voy a probar a ver si pasas la prueba de la blancura. Bueno, al final lo pasé y trabajé un poco tiempo con él. No era un muy buen trabajo, la verdad, pero pasé la prueba. Y aquí la idea es similar. Probar para aprobar. Qué interesante, ¿eh? Sería muy interesante ver cómo una iglesia local incorpora todo esto. Que se incorporen diáconos, ¿verdad? Dice, hermano, hermana, queremos que usted sea diácono o diaconisa en nuestra iglesia local, pero la vamos a probar por medio año, por decir algo, ¿verdad? Para que realmente tenga tiempo para desarrollar lo que va a hacer o no y poder evaluarlo. Y al final decirle, ¿sabe qué? Quizás sea mejor que no sea diácono o sea diaconisa. Me parece que eso es sano, porque lo que pasa a veces es que lo que ha ocurrido, que muchas veces un anciano o un diácono, pero hablemos más de ancianos, muchas veces se quedan para siempre en su posición de anciano y no hay ninguna evaluación. Muchas veces el anciano queda ahí con una especie de posición de poder de donde nadie más lo puede sacar. Yo no sé si eso realmente es 100% bíblico. Requiere mucha sabiduría de parte del Señor. Pablo dirá a los ancianos de Éfeso, ahí cuando se despide de ellos en Mileto, que el Espíritu Santo los puso como obispo. Así que también uno tiene que reconocer que hay una dirección divina en todo esto, pero eso no quiere decir, me parece, que no esté exento de evaluación. Y me parece que eso es sano también. Me parece que es sano. Y un anciano también creo que debería ser lo suficientemente abierto para decir, hermano, aquí está mi función, examínenme, si ven algo en mí que ven que no está bien en mi función como anciano, háganmelo saber. Esa, no se trata aquí de ponerse una soga al cuello o bajo la guillotina, simplemente se trata de ser honesto y saber y reconocer que somos humanos. Y como humanos podemos fallar, o a lo mejor no podemos, a lo mejor no vamos a responder, o a lo mejor el Señor no nos llamó a esa clase de función. Así que es muy, muy interesante el versículo. Sean sometidos a prueba primero. Y si pasa la prueba de la blancura, si sale aprobado, entonces ejerzan el diaconado siempre y cuando, ¿verdad? Si es que son, o más bien siendo irreprensible. El vocablo no es exactamente el mismo, sino a que Pablo ocupa arriba, pero me parece que las ideas son similares. Pero que sea irreprensible, que no haya nada que decir, que sea irreprensible. Llegamos al versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Muy interesante que Pablo ocupe otra vez este adjetivo de la misma manera. Gunaikas hosautos, semnas. De la misma manera las mujeres. Noten lo que hace la NBI y la NTV. Asimismo, las esposas de los diáconos. La NTV dice de la misma manera sus esposas. Y así es como algunos entienden este pasaje, que Pablo está hablando ahora de las esposas de los diáconos, que ellas deben ser de esta manera. El problema con esta interpretación es que en ninguna parte Pablo ocupa un pronombre relativo que apunte hacia una relación de las esposas hacia los que mencionó antes. ¿Okay? El texto dice de la misma mujer, la esposa o mujeres, porque ese es el problema, ya lo expliqué antes que el vocablo griego guné puede ser tanto mujer o esposa. Las mujeres de la misma manera sean honestas y se ocupa el mismo vocablo, exactamente el mismo vocablo que Pablo ocupó en el versículo 8 para hablar de los diáconos honestos.
semnos, sean semnos, o en este caso semnas. Y en segundo lugar, se relaciona también con el hablar, aunque aquí dice que no sean diablas. ¿Okay? El vocablo es diabolos, diablo, de donde el vocablo diablo, que no sean calumniadoras. Pero noten ustedes cómo hay una relación entre el hablar del diácono y el hablar de la mujer. En tercer lugar, se dice que sean sobrias, un vocablo que Pablo ya ha ocupado antes, y también que sean fieles en todo. Es muy llamativo porque el versículo 11 aparece como una isla en medio de este pasaje. En el 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ahora Pablo, alguien dirá, pero Pablo no dice, no dice las diaconisas. Claro, y eso es porque no existe la palabra diaconisa en griego, solamente existe la palabra masculina. Por ejemplo, en Romanos 16, el famoso pasaje y el más fuerte quizá para justificar esto, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diácono en la iglesia en Cencrea. ¿Okay? El vocablo es masculino, porque no existe el vocablo femenino. De la misma manera en que, por ejemplo, hace años atrás, hoy día ya no se ocupa esto, pero hace años atrás, cuando yo estaba en la escuela de arquitectura y venía una profesora y ella decía, yo soy arquitecto, ¿verdad? No se ocupaba arquitecta, ¿verdad? Yo soy arquitecto, ¿verdad? Me titulo de arquitecto. El diploma de mi hermana Jimena dice, la Jimena Seguel Iturra, ¿verdad? No dice cirujana dentista, si no me equivoco, dice cirujano dentista. Y alguien diría, y hasta el día de hoy creo que un médico, el médico no se dice médica, sino que médico. Ahora, eso está cambiando hoy día, claro, doctora, pero lo que estoy tratando de enfatizar es que hasta hace algún tiempo atrás, porque hoy día ya todo es A, ¿verdad? Todo, allá no importa si dice soy médica o soy arquitecta, soy ingeniera, ¿verdad? Pero el ingeniero, ¿verdad? Eh, eh, no se usaba, simplemente se usaba la forma masculina. De la misma manera, en griego, el vocablo diácono no tenía forma femenina, solamente masculina. Así que cuando usted lea Romanos 16, literalmente, ¿verdad? Porque yo quiero leer literal la Biblia. Bueno, literalmente Romanos dice, recibid a nuestra hermana Febe, la cual es diácono en la iglesia en Cencrea. E indudablemente Febe es un nombre femenino. Todo ahí apunta a que ella obviamente es mujer. Así que el versículo 11, mi interpretación es que Pablo está hablando no de las esposas, como traducen las versiones, sino que está directamente hablando a mujeres que son diaconisas, hermanas que cumplen esa función. Muy importante por lo demás. ¿Qué sería una iglesia local sin la labor? Y otra vez, lamentable, hace años atrás me acuerdo que escuché un hermano predicando en otro país, no en Chile, de Filipenses, ¿verdad? Y hablando de Bodi y de Sintique, y diciendo que estaban preparando sanguchitos para el apóstol Pablo, ¿verdad? Y ese es el trabajo que hacían en el Evangelio, estaban preparando sanguchitos para el apóstol Pablo. Y algunos piensan que esa es la labor de las hermanas, preparar la once. Eso es la gran labor de las hermanas en la iglesia local. Francamente no es así, al menos no es así como yo lo veo. La labor de las hermanas en la iglesia local se extiende, pero muchísimo más allá de eso. Y aquí hay prueba, ¿verdad?, de que las diaconisas tenían que cumplir con los requisitos que Pablo menciona aquí. ¿Por qué las menciona especialmente aquí a ellas? Bueno, quizás por un tema de énfasis. Noten ustedes que el versículo está justo al centro, ¿verdad? Está justo al centro de la sección que él está tratando a los diáconos. Finalmente, el versículo 12 habla de los diáconos que sean maridos de una sola mujer. Otra vez, que gobiernen bien. Ya hablamos de esto, de gobernar. Gobernar básicamente tiene que ver con cuidar. Más que imponer una dictadura, ¿verdad?
quien gobernaba bien era aquel padre, en la figura que Pablo ocupa aquí, el pater familias, quien está a cargo. Es muy interesante el caso de Lidia. Estoy bien, ¿verdad? Lidia, sí, Lidia en Filipos, porque Lidia es ella quien asume el liderazgo en su casa. Quizá era viuda, no lo sabemos, pero ella es quien asume el control de su casa. Pero por lo general era el padre, el pater familias era quien tenía el control. Pero Pablo, y en otras cartas él es muy claro que la clase de gobierno que el padre ejercía y que el esposo ejercía, la clase de liderazgo sigue de cerca el modelo de Cristo mismo, ¿verdad? ¿Cómo gobierna un hombre de su casa? ¿Cómo un hombre trata a su esposa? No como lo hacía el primer siglo del mundo romano o griego, sino siguiendo el modelo de Cristo, quien amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el modelo del esposo, ¿verdad? Ese es el modelo del esposo y ese es el modelo que Pablo espera que los líderes tengan. Esa es la clase de liderazgo que los líderes deben tener. Pablo termina esta sección con un versículo para nada fácil, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque los que bien diaconean, no existe ese verbo, ¿verdad? Los que bien diaconean, ¿verdad? Los que ejercen bien el servicio de diáconos, Pablo dice, obtienen dos cosas. Pablo ocupa el vocablo ganar, ¿ya? Muy llamativo. Este vocablo ganar solamente aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Una de las veces en que ocurre está en el Evangelio de Lucas, no anoté la referencia, pero me acuerdo que es Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y el que la pierda la salvará. Todo el que procure salvar, literalmente es el que procure ganar, asegurar. Y ese es el vocablo que Pablo ocupa aquí. El otro lugar donde Pablo ocupa este verbo, muy poco común, peripoieo, es en Hechos capítulo 20, justamente cuando él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Cuando dice y habla de la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. No solamente la ganó, sino que también la aseguró para sí. El vocablo ganar aquí entonces sugiere algo como eso. Obtener algo, asegurar algo. Y hay dos cosas que los que ejerzan bien el diaconado van a ganar o van a obtener o van a asegurar. Número uno, un grado honroso. Una frase muy llamativa. De hecho, hay un vocablo que solamente aparece aquí, bathmos, honroso o grado honroso, un buen grado, literalmente, tenía que ver, bueno, se ocupaba en la construcción de las escaleras y tenía que ver con el ir subiendo, ascendiendo, y tenía uso en el lenguaje militar para aquellos que iban subiendo de rango. Aquí probablemente el sentido tiene de que los que ejerzan bien el diaconado están asegurando para sí una, una posición o incluso una promoción. ¿Anciano a lo mejor? Puede ser. El que es diácono no tiene que serlo para siempre. Si está haciendo bien su labor, entonces puede ser públicamente reconocido y honrado para ser anciano. Y esa es posiblemente la idea aquí. Tiene la idea de promoción. Pero noten ustedes que esa promoción, ese rango, por decirlo de alguna manera,
no es lo que busca el diácono, no es ese el propósito por el cual lo hace, es algo que simplemente se hace evidente de los demás. Pero la segunda cosa es muy importante y creo que regula la primera. Además, obtiene y asegura mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La expresión confianza no es muy sencilla de traducir. La Biblia de las Américas dice confianza. La NBI dice adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. La NTV dice serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. El vocablo confianza realmente es un vocablo griego, parresía. Parresía se traduce en otras partes como audacia. Como audacia. Tiene que ver con el hablar generalmente. Pablo podía enseñar abiertamente. Se dice de los apóstoles, cuando están predicando en Hechos de los Apóstoles, que estaban predicando con mucha, ¿cómo se dice? No me acuerdo ahora del vocablo que se ocupa, pero tiene que ver con un vocablo que tiene que ver con audacia, con libertad para hablar, con valentía. Y esa es probablemente el sentido aquí. Creo que Pablo lo que está diciendo es que aquellos que ejercen bien el diaconado, por una parte se ganan el respeto de los demás y una promoción para servir más en una labor de mayor responsabilidad, quizás como anciano, pero al mismo tiempo están obteniendo y asegurando para sí una posición en la cual pueden hablar valerosamente y audazmente de la fe en Cristo Jesús. Algo que en 1 Timoteo es muy importante porque algunos naufragaron de la fe, ¿verdad? En el capítulo 6, al final, en el último versículo, Pablo dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, se desviaron de la fe. En el capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males el dinero, amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo abre la carta, ¿verdad? En el capítulo 1 y habla de que, ¿verdad? Que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. En otras palabras, los que ejerzan bien el diaconado van a demostrar que son capaces de tener la valentía y la audacia de hablar abiertamente de la fe, no como los otros malos obreros, los malos diáconos o malos ancianos que naufragaron en cuanto a la fe. La única otra parte donde aparece esta frase, polen parecían, mucha audacia, tiene que ver, aparece en 2 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Esa expresión, mucha franqueza, es la misma que aparece aquí, mucha confianza. Y Pablo ahí está hablando de la autoridad y la superioridad de su ministerio y que tienen todo el derecho y toda la confianza para hablar audazmente y servir audazmente en lo que el Señor les llamó a hacer, en desmedro del falso, del antiguo pacto, ¿verdad? De que es el contexto en 2 Corintios 3. Por tanto, el que ejerza bien el diaconado no solamente gana el respeto y posición dentro de la iglesia local, sino que además está en una posición de defender con confianza la fe en Cristo. Algo que Pablo espera de los diáconos, porque ya habló, ¿verdad? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que, repito, el diácono es mucho más, ¿verdad? Sáquese de la mente, si usted tenía la idea de que el diácono es el que sirve,
¿verdad? Aquí el diácono es el que lleva las cuentas, el diácono es el que abre el local, yo tengo el diaconado del aseo, yo tengo el diaconado de hacer las compras para las conferencias. Esas cosas son importantes, yo no las estoy mirando en menos, pero la manera en que Pablo presenta el diaconado lo hace de una manera mucho más alta de lo que al menos yo pensaba. Yo mismo tenía esa idea del diaconado, ¿verdad? Como, ya, sí, los diáconos son como los suplentes de los titulares, ¿verdad? Son importantes, pero no son los más importantes. Son los encargados de las partes prácticas. No es así como Pablo lo presenta. Pablo lo presenta tanto hermanos como hermanas que tienen que estar bien preparados doctrinalmente para ser capaces de defender la fe y para tener la valentía de abiertamente hablarla y defenderla. Es posible entonces que estos mismos diáconos tenían responsabilidad en parar también a aquellos que estaban enseñando falsamente. No podemos responder todas las preguntas que pueden suscitarse a partir de este pasaje, pero me parece que sí es claro que la iglesia local, las iglesias locales necesitan de diáconos y diaconisas que estén cumpliendo el perfil que Pablo está presentando aquí. Bien, son casi las 8 en punto para terminar. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos enseña, nos guía. Cuán importante es la iglesia local, qué importante, cuánto amas tú la iglesia. El mismo apóstol Pablo lo dijo, la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Es la iglesia tuya, por tanto debe ser cuidada, debe ser alimentada, protegida. Necesitamos, la iglesia, Padre, necesitamos de hombres y mujeres preparados, maduros en la fe, preparados en la palabra, que sepan cómo defender la doctrina, la enseñanza correcta del Evangelio de Cristo y estar atentos a la intromisión de enseñanzas que vayan en contra de lo que el Evangelio enseña en cuanto a tu gloria y tu grandeza. Comendamos a ti esta reunión y que bendigas a tu pueblo que ha escuchado en el nombre del Señor Jesús. Amén.